Y un día regresamos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. Después de mucho tiempo, más de un año sin grabar video, no quería dejar pasar esta oportunidad para hablar de, al momento de grabar el video, los que fueron mis 50 discos favoritos del año pasado, del año 2025. Me perdonan la ausencia, pero qué mejor manera de, después de mucho tiempo, volver a grabar un video que hablar de lo que fue mi música favorita del año 2025. Pues escuchar música es algo que nunca dejé de hacer, aunque no haya tenido una actividad recurrente en el canal. En ediciones anteriores, en otros años en los que hablé de mis discos favoritos de los respectivos años, lo que hacía básicamente era tomar mis 40 discos favoritos divididos entre 30 discos que pertenecieran al rock y al metal o al punk y 10 adicionales que no. En esta oportunidad no voy a utilizar tal criterio, aquí simplemente escogí mis discos favoritos, además de que no serán 40 en total, sino que en esta oportunidad serán 50. Estos son pues mis 50, o fueron mis 50 discos favoritos del año 2025. Nunca está de más recordar esto, pero si un disco no hace parte de esta lista es porque o bien no lo escuché, y hubo muchos discos que no escuché, o bien los escuché pero no me gustaron tanto o no al nivel de algunos otros. Y créanme que muy a mi pesar me tocó dejar bastantes discos que me parecieron muy interesantes, artísticamente reconocibles y que sin embargo no lograron hacer la lista definitiva. No obstante, los 50 que hay acá son discos que me encantaron, a todos les pondría de un 8 hacia arriba. Y como una última nota, intenté también incorporar un poco más de discos latinos, particularmente colombianos. Algo quizás relevante para estos momentos, ya que algunas potencias extranjeras se nos están metiendo al continente. Así que bueno, sin mayor dilación, sin mayor preámbulo, estos fueron mis 50 discos favoritos. Vamos a ir rápido, obviamente no puedo ahondar mucho en la descripción de cada uno de ellos porque no quiero que el video se haga excesivamente extenso. Entonces arranquemos rápidamente. En el puesto número 50 está el último disco de Viagra Boys, autotitulado, o más o menos autotitulado Viagra Boys. Continúan haciendo lo que vienen haciendo durante toda su discografía. Me parece que es una de las bandas más interesantes del punk en los últimos años, particularmente el lado más danzable, más eléctrico y rítmicamente efervescente del punk. Interesantísimo disco. En el puesto número 49, una colaboración de dos artistas franceses, artistas colombianos, que crearon un grupo llamado Pulsiperla y que publicaron un disco llamado Tate Quieto. Me parece un disco que, como su portada de alguna forma lo sugiere, es sumamente ecléctico y experimental, con muchos elementos de jazz, por supuesto trayendo muchos elementos latinos. Vamos a ver algo más de este tipo de música en la lista, con elementos de Latin Alternative, con elementos de tropicanibalismo, nuevamente el aspecto más bailable y cumbiero de la música folclórica latinoamericana, al mismo tiempo de esos elementos más jazzeros y sofisticados artísticamente. Excelentísimo disco de este proyecto y bueno, interesante que continúen haciendo más proyectos en el futuro. En el puesto número 48 para mí está el disco Caroline 2 de la agrupación Caroline. Este grupo publica un álbum que, bueno, la verdad los conozco con este disco. Es un post-rock que tiene todos los elementos de construcción de intensidad y de ambientación y de atmósfera que tiene el post-rock, pero lo complementan con elementos muy sofisticados del folk. Me parece que hay mucho avant folk, muchos elementos muy experimentales y me parece que logran hacer una combinación artísticamente muy interesante y artísticamente muy reconocible. En el puesto número 47 tengo el disco Draining Love Story in the Eyes of Sitoni, de la banda o de la agrupación o del proyecto Sitoni. Este es un proyecto de electrónica, particularmente de atmospheric drum and bass, y bueno, pues tiene todos los mejores elementos del estilo. Ese aspecto más rítmicamente intrincado, pero al mismo tiempo supremamente ambiental, con pasajes preciosos, con líneas sintéticas ensoñadoras, etérea por momentos. Extremadamente interesante este proyecto. En el número 46 tengo el primer proyecto totalmente colombiano, que es el último disco de Laura Pérez. El disco se llama La Chinita, un proyecto de folk sumamente íntimo y personal que reivindica la cotidianidad y particularmente el amor dentro de la cotidianidad. Busca dar cuenta de esos momentos que se comparten en la cotidianidad, de caracterizarlos de manera muy precisa en medio de una relación amorosa. Supremamente bello el disco, corto, sintético, pero bellísimo. En el puesto número 45 para mí estaría el disco Cowards de la banda Squid. Yo creo que Squid ha tenido mucho renombre en los últimos años, solo un poco detrás de proyectos como
que surgieron de la misma escena y más o menos dentro del mismo movimiento Black Midi y Black Country Road. Pero me parece que en Squid, este disco particularmente, es un tanto más experimental que los anteriores. Squid siempre ha sido una banda aventurera, pero me parece que este es uno de sus discos más arriesgados, más rockeros, más experimentales que han publicado hasta el momento. Me siguen pareciendo más interesantes, bueno, sobre todo su debut, me sigue pareciendo su disco más interesante, pero me parece que es una banda que sigue mostrando lo sólida que está dentro de un contexto en el que ya hay bastante competencia, así que gran trabajo de Squid. En el siguiente puesto, particularmente en el número 44, tengo un proyecto colombiano denominado Borrador, que publicó un disco autotitulado, y la verdad es que este fue uno de los trabajos más peculiares que escuché dentro del año. Fue una grata sorpresa, un disco que combina elementos de indie-trónica, IDM y del aspecto más juvenil y minimalista de estos géneros. Un disco corto pero supremamente divertido, relajado, como decimos acá, parchado, tranquilo, enérgico también. Me parece que es una banda que todavía muestra más potencial de lo que podría dar de sí. Me parece que puliendo el sonido y haciéndolo incluso un poco más ambicioso podrían hacer discos extraordinarios dentro del mundo adyacente a la electrónica, pero por la particularidad y lo curioso que son los sonidos dentro de este disco me parecía interesante incorporarlo dentro de la lista. Hablando de proyectos colombianos, en el número 43 para mí está el disco Noche Negra, el nuevo trabajo de Nicolás y los Fumadores. Bueno, es una banda que ya dentro del mundo de la escena independiente colombiana ha logrado, yo creo que un renombre bastante interesante. Yo creo que este disco lo consolida. Si bien creo que no es necesariamente su mejor disco, aunque recibió cierto aclamo crítico, a mí me parece que es un disco sumamente interesante. Se meten por un costado más gótico de su sonido y hacen un disco que es al mismo tiempo ensoñador y rabioso, como también muy personal. Excelente trabajo de Nicolás y los Fumadores. En el puesto número 42, para mí está uno de los discos más discutidos dentro de la música durante el año 2025, que es el nuevo disco de Rosalía, Lux. Un disco que, y una de las cosas interesantes de Rosalía es que álbum a álbum va procurando traer más cosas nuevas de sí, va procurando ir o publicar discos hacia donde su inquietud artística la lleva. Y en este trabajo conserva muchos de los elementos de art pop que ha tenido en casi toda su carrera, pero incorporados dentro del lenguaje más de música clásica. Particularmente hay bastante instrumentación de música clásica y juega mucho con esta dualidad de lo épico, de lo ultra épico. Hay momentos acá que es lo más épico que ha hecho en toda su carrera, al mismo tiempo de los fragmentos más personales y más sublimes de su música. Sigo prefiriendo a título personal sus trabajos anteriores, El Mal Querer y Motomami. No obstante, creo que es un disco que mereció gran parte del aclamo crítico que tuvo. En el puesto número 41 para mí está el disco o el álbum Gem of the West de la banda Centuries. Recién los conozco con este trabajo. Hacen ese sonido típico noventero de post-hardcore con noise rock. Es agresivo, es violento, es ruidoso, pero al mismo tiempo es tremendamente experimental por momentos. Es una combinación como de los aspectos más ruidosos y atacados y experimentales y agresivos del punk con los elementos un tanto más crudos del noise rock noventero. Una combinación supremamente interesante con muy buen manejo de atmósfera y una colección de temas que te pegan en la cara, pero al mismo tiempo son bastante interesantes para analizar. Continuando en el puesto número 40, para mí está el proyecto que, si mal no tengo entendido, es venezolano pero radicado en Colombia, Yajaira la Bellaca, con su trabajo Carácter Anal. Yo creo que, bueno, un nombre bastante fuerte para un trabajo que es así de boquisucio. Yo creo que aquí Yajaira poco a poco va ganando un nombre dentro del underground, dentro del desarrollo de estos nuevos movimientos más experimentales del reggaetón, lo que llaman neoperreo y toda la influencia que ha tenido, por ejemplo, Arca dentro de este mundo. Y este disco es supremamente corto, incluso prácticamente del tamaño de un EP, no, si mal no recuerdo, no supera los 20 y tantos minutos. Es simplemente mucho flow, mucha experimentación, mucho dembow. Es sencillamente brutal este trabajo. Y bueno, expectante de lo que va a venir de aquí en más para Yajaira. En la posición número 39 para mí está el proyecto polaco que voy a intentar pronunciar, Uiliata Digir, con su trabajo autotitulado. Este es un disco absolutamente devastador, pero experimental, de avant-garde metal. A mí me parece que es del costado, si bien obviamente siendo avant-garde metal es exploratorio,
es artísticamente inquieto, me parece que es del ala más brutal de la vanguard metal. Particularmente tiene muchos elementos más ambientales típicos del post metal, del atmospheric sludge, como también del black metal disonante. A mí me parece que a los que les gusta la música o la corriente del metal más disonante pero al mismo tiempo experimental, yo creo que este es un trabajo que lo pueden encontrar bastante interesante. En la posición número 38, la verdad que es un disco que no me esperaba encontrarme tan, ni siquiera digo tan alto en la lista, sino siquiera dentro de la lista. De hecho, no lo pensaba escuchar en un principio. Y me refiero al último trabajo de Miley Cyrus, Something Beautiful. Y la verdad es que este disco fue algo hermoso. Me parece que es un proyecto donde Miley Cyrus reconoce o se reconoce a sí misma dentro de esta inquietud artística que la mete en terrenos que a mí me parece se acomodan mucho a su voz y a su estilo, terrenos un poco diferentes o desligados de lo que ha hecho históricamente Miley Cyrus. Desde luego este disco un tanto más pop rockero, un tanto más indie en algunos sentidos, con grandes temas. Me parece que hay grandes trabajos de pop rock, grandes canciones de pop rock, y que nuevamente ese carácter un poco más personal y tranquilo se acomodan muy bien a su voz, y me parece que la muestran como artísticamente más, haciendo un trabajo artísticamente más reconocible y más creativo de lo que ha hecho quizás en ocasiones anteriores. La verdad no me lo esperaba y bueno, pues con total agradecimiento lo escuché, me gustó. Varias de sus canciones fueron de mis canciones favoritas del año y por eso está acá en esta lista. En el puesto número 37, vamos nuevamente a Colombia, regresamos a Colombia para hablar del disco autotitulado de Recuerdo acariciar con miedo las alas de un ave herida. Este es el nombre de este proyecto, cuyo disco es autotitulado, y la verdad es que es de esos proyectos de screamo que es bastante agradable de escuchar, porque tienen toda esa furia y esa crudeza emocional del screamo con sus pequeños elementos de metal. Hay partes absolutamente pesadísimas y devastadoras en este trabajo. Aparte de eso, a pesar de que el disco es bastante compacto, tiene momentos digamos que es muy bien pensado como disco, la forma en la que se va moviendo para muchas partes y en muy poco tiempo logra decir muchísimo. La verdad que todos los fans del screamo y de estas movidas cercanas a este género, recomiendo arduamente este trabajo de este grupo. Avanzando en el puesto número 36, uno de mis grupos favoritos desde hace mucho tiempo dentro del hip hop, publicaron un disco bastante interesante, Clipping, con su disco Dead Channel Sky. Bueno, Clipping se ha caracterizado por hacer de los mejores discos de la década dentro del hip hop industrial y experimental, y este disco, por supuesto que aún conserva mucho esa identidad de Clipping, pero al mismo tiempo es el disco que más se separa de sus predecesores. Me parece que en este disco Clipping hacen un trabajo mucho más rítmico, mucho más orientado al EDM, con partes, comillas, más bailables. Aquí hay más influencia de la música electrónica, y que si bien extraño por momentos esa crudeza y esa experimentación tan visceral de sus discos anteriores, a mí me parece que de todas maneras este es un giro interesante, y bueno, y sigue teniendo la producción excelente y las vocalizaciones que me fascinan, la forma en la que rapea este David, me parecen geniales y siguen estando aquí. Nuevamente, sigo prefiriendo sus trabajos anteriores pero este disco me parece que igual se sostiene muy bien por sí mismo. Avanzando, en el puesto número 35, una banda noruega que descubrí con su trabajo anterior y aquí consolidan ese sonido. El nombre, lo voy a intentar pronunciar lo mejor que pueda, se llama Oning Barna, con su disco Soft Spot, y la verdad es que este es el post-hardcore más violento, virulento, salvaje y en tu cara. En gran medida influenciado por proyectos como Refused. Aquí me parece que nos encontramos un disco que continúa con ese sonido que ya se está volviendo muy característico de ellos, en donde reivindican su lenguaje también al cantar plenamente, o creo que todas sus canciones cantadas en noruego. Y bueno, nada más, es una patada en la cara. ¿Qué más les puedo decir? Avanzando en la posición número 34, para mí está un proyecto que en este caso es un mixtape, que es el disco Fancy Dad del proyecto o la chica, Pink Panthers. Yo creo que ganó mucho renombre con su disco anterior, y me parece que en este mixtape consolida lo que venía haciendo esta chica, porque es un dance pop bastante experimental en esta ocasión particular, en este mixtape, mucha influencia del UK Garage. Un mixtape compacto, corto, con canciones directas, pero al mismo tiempo con una profundidad en producción y una profundidad sonora que a mi parecer es de admirar. Así que creo que es un disco que consolida el sonido de Pink Panthers y bueno, nos deja al borde de la silla sabiendo qué puede hacer, porque creo que tiene mucho potencial para hacer incluso mucho más. En el número 33,
Uno de los discos también más discutidos dentro del año y probablemente dentro de la lista el disco más reconocido o vendido de todo el año, que es el disco de Bad Bunny, el nuevo disco de Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos. Yo he sido fan de Bad Bunny desde sus inicios, dentro de su contexto y dentro de las proporciones que me parece que tiene su música. Ha hecho trabajos interesantes, me parece que tiene trabajos artísticamente muy reconocibles, pero yo estoy de acuerdo con el común de la crítica en internet que este muy fácilmente es su mejor trabajo. Me parece que es su disco más ambicioso, donde si bien conserva todos su voz particular, sus ademanes particulares y su reggaetón reconocido y sus elementos de trap reconocidos, pero aquí lo nutre de muchos elementos de música latina y particularmente incluso en el mensaje mismo, es muy reivindicativo de lo latino. Nuevamente, ya han habido cosas muy latinas acá y van a seguir habiendo más. Parece que eso es algo para celebrar dentro del año. Y Bad Bunny pues hizo el disco en esa corriente, con ese espíritu más reconocido en el mundo entero. Así que gran trabajo de Bad Bunny, grandes momentos, grandes canciones. Avanzando a la posición número 32, el disco, uno de los discos más discutidos dentro de la música underground, dentro del rock underground latinoamericano y mundial. Creo que penetró mundialmente el disco de Candelabro, Deseo, Carne y Voluntad. Es un disco increíble, es supremamente ambicioso, supremamente rico conceptualmente, totalmente pensado como una obra que se desarrolla con una temática que se puede discutir si alcanza a ser conceptual, pero que de todas maneras, cual tratado filosófico va desarrollándose a partir de etapas y va construyendo un argumento a lo largo de todo su desarrollo. Increíble disco, musicalmente también muy sofisticado, con muchos elementos de jazz rock, de post rock, conceptualmente rico. Tremendo álbum de Candelabro. Y bueno, yo creo que todo el aclamo crítico que tuvo dentro del mundo de la crítica precisamente fue bien merecido. Continuando, en la posición número 31 para mí está Giant Claw con su disco Decadent Stress Chamber. Un disco de esos, un trabajo que conecta muy fácil conmigo porque tiene sus elementos glitchados de glitch pop, pero al mismo tiempo ese sonido post-industrial, abrasivo y denso, pero que no pierde precisamente por esos elementos medio poperos que tiene, no pierde como su gancho, que lo convierte en un disco así absolutamente distópico, futurista y bastante surreal, pero con esa estética pop que me parece tan atractivo. Un disco que me llamó muchísimo la atención y que, bueno, me deja expectante para lo que viene en un grupo que ya tiene muchos discos, pero que apenas me estoy adentrando en su discografía. En la posición número 30 voy a hablar de una banda que en algún momento también estuvo y muy alto entre mis discos favoritos del año. Creo que era 2022 o 2023 publicaron un disco que fue de mis discos favoritos del año. Y este año sacan un disco, o bueno, el año pasado sacaron un disco que mantiene ese sonido de metal progresivo. Estoy hablando de la banda An Abstract Illusion con su disco The Sleeping City. Y que lo hacen un tanto más atmosférico, un tanto más preocupado por construir atmósfera, incluso con canciones hasta más largas, que si bien siguen siendo progresivas, nuevamente le dan esa ínfula de ambientación y de construcción atmosférica y estética que me parece que le da un valor muy especial a su música. Sigo prefiriendo levemente sus trabajos anteriores, por tener una vena un tanto más clásica, pero este disco creo que está muy a la altura de su sonido y bueno, y creo que es una de las bandas más interesantes del metal progresivo del ala más extrema, ¿no? Para si son fans de grupos como Neoliviscaris, por ejemplo, o Persephone, seguro van a encontrar mucha satisfacción al escuchar An Abstract Illusion. Pasando a la posición número 29, volvemos a Colombia para hablar de la banda Escara, particularmente de su último lanzamiento, Memorias Previas a la Extinción. Violento disco que tiene estos elementos más atmosféricos, densos, estridentes, estos monolitos de canciones que crea el post-metal, con esa rabia y esa furia del screamo, pequeños elementos de metalcore. Es crudo, es violento, pero también es un monstruo gigantesco que te avasalla y te pasa por encima. Brutal trabajo de Escara, y mis compadres caleños, entiendo que son de Cali, están haciendo un trabajo o están haciendo música absolutamente avasallante e interesante. Nos quedamos en Latinoamérica, pero ahora vamos a Argentina para hablar de un disco que también fue muy discutido en el mundo latinoamericano, que es el disco de Milo J.
La vida era más corta. Qué trabajo tan interesante. Ese trabajo que nuevamente recoge muchos elementos del folclore latinoamericano. Me encanta que se esté reivindicando mucho esto dentro de Latinoamérica con ese carácter un tanto más experimental y directo, pero al mismo tiempo muy directo del art pop. Este es un disco bastante aventurado, bastante complejo en sus temáticas, en sus arreglos, pero también bastante reconocible artísticamente. Yo creo que es lejos y el mejor disco hasta ahora dentro de la carrera de Milo J, y me parece que este giro que le ha dado a su música se me hace sumamente interesante y bueno, pues esperemos encontrar nuevas joyas escondidas, tanto de este artista en particular como de otros proyectos dentro de la escena latinoamericana y en particular en este caso de la Argentina. Y seguimos sin cruzar las fronteras latinoamericanas para hablar del trabajo Binary Algorithms, así se llama el proyecto, con su disco Reminiscencias. Este proyecto es colombiano, nuevamente vamos a Colombia, y la verdad es que también hacen un tipo de electrónica que conecta muy fácilmente conmigo, porque ese es IDM, es un IDM bastante atmosférico, bastante ambiental, con esos elementos a veces un tanto más rítmicamente poderosos, con canciones desarrolladas, a pesar de que no son muy largas. Me parece que les logran dar unas texturas absolutamente hipnotizantes y bueno, me parece que para hacer un disco debut es un disco bastante sólido y bueno, me genera mucha intriga para ver lo que se viene en un futuro. Ahora nos vamos a Francia en la siguiente posición, que es la número 26, y vamos a hablar del más reciente lanzamiento del grupo The Great Old Ones con su disco Cada, tremendo disco violento, salvaje, del black metal más atmosférico, pero con todo ese carácter avasallante del post metal, todo este metal destructivo, gigantesco, poderoso, ambiental. Es mucho de mi agrado y bueno, este disco es absolutamente una salvajada, es una aplanadora con canciones que sobrepasan creo que todos o casi todos los 8 minutos. Tremendo trabajo de The Great Old Ones, al igual que toda su discografía. Me parece que tiene una discografía bastante sólida. En la posición número 25, otro disco que tampoco me esperaba del todo que estuviera acá, aunque por los singles cuando los fui escuchando se me hacía que iba a ser muy interesante, que es el nuevo disco de 21 Pilots, su trabajo llamado Bridge. Me parece que es tan sencillo como ponerlo en estos términos, su mejor disco desde Trench, lleno de temas interesantes, movidos, dinámicos, ese rock alternativo con esos elementos de alt pop, o alternative pop tan característicos, sus pequeños dejes de rap. Me parece que es como lo espero de los mejores momentos de 21 Pilots. Grandes canciones, divertidas, parchadas, interesantes y que te sacan una sonrisa, así nomás. En la posición número 24, continuando, tenemos nuevamente, para devolvernos a tierras colombianas, el disco de Briela Ojeda, Andariega. Nuevamente, más música con ese aire de folclore latinoamericano. Este es básicamente un disco de cantautora con esos elementos más casi que andinos, indígenas de la música, con sus elementos rockeros, que me pareció una combinación interesante. Un disco también pensado muy bien como obra. Y bueno, y Briela, que termina siendo otra de estas artistas que innova mucho dentro de este campo, y particularmente como al parecer hay una movida de chicas que vienen de Pasto pero están radicadas en Bogotá y están haciendo música de un estilo relativamente similar o que se pueden emparejar o ubicar dentro de cierto contexto. A mí me parece brutal lo que escuché este disco de Briela Ojeda, como también su disco debut es incluso mejor. Los invito a todos a que la revisen. En el puesto número 23, una banda que dentro del metal extremo se ha vuelto también una de mis favoritas, pero que aquí dio un giro particular. Estoy hablando en esta posición el último disco de Carlos Dowboys, I Don't Want to See You in Heaven. The Carlos Dowboys se ha caracterizado por ser una de estas bandas de la última década o más o menos, que continuó el sonido que se desarrolló al principio de los 2000 del madcore, el sonido más salvaje y virulento y desordenado y caótico dentro del mundo del metal, o uno de los al menos. Pero en este disco le dan un giro que es controversial porque le meten elementos quizás un tanto de metal alternativo, le meten más metal alternativo, le meten momentos más accesibles, pero para mí lo hacen con una gran maestría. Me parece que sus momentos más de metal alternativo encajan perfectamente, le logran dar un balance, logran hacer un disco que a su vez virulento y caótico, pero que engancha también a un nivel más inmediato. Así que me parece
que están encontrando artísticamente nuevas formas de darle sentido a su sonido ya mostrado en sus trabajos anteriores del madcore más violento, pero aquí lo quisieron embadurnar de este sonido más diverso, y me parece que sus momentos de post-hardcore, sus momentos de metal alternativo son muy valiosos. Algo que hizo similar, más o menos, Dillinger Escape Plan en su momento, así que ellos dijeron, ¿por qué nosotros no? E hicieron un gran trabajo para mí. Pasando al puesto número 22, tengo el trabajo Tulip del proyecto o la artista Salvia. Este es un proyecto bastante enigmático que me he encontrado y tiene ese sonido que me captura fácilmente nuevamente, lo he dicho con algún trabajo anterior dentro de esta lista, este sonido arpopero, medio glitchy, pero sumamente futurista y surreal, enmarcado dentro del contexto del Deconstructed Club. Claramente Arca es una evidente influencia dentro de este proyecto. Inquietante este proyecto, que si mal no estoy es del Reino Unido. Bueno, así como de misterioso es el proyecto y se ve la portada, así es la música. Damos un giro nuevamente hacia Latinoamérica, pero esta vez no Colombia, sino que retornamos a Argentina para hablar del disco Tremens del grupo Sapo Rey. Sapo Rey nos trae un trabajo bastante intrincado rítmicamente dentro del rock, bastante math rock, bastante influencia de proyectos clásicos de math rock como Hela, como Don Caballero, pero al mismo tiempo le dan esa ínfula progresiva, le dan esa ínfula art rockera que lo vuelve un disco inquietante pero conceptualmente diverso y al mismo tiempo musicalmente rico. Ya que hablé de Squid, si les gustan grupos de esa escena, les puede gustar perfectamente Sapo Rey. En la posición número 20, un disco de una banda muy grande, muy importante, muy popular y que probablemente muchos de ustedes conocen y han escuchado. Estoy hablando de Deftones con su disco Private Music. A mi juicio, su mejor disco es de Koi no Yokan, y eso que su trabajo anterior, OMS, me gustó bastante. No hay muchas cosas nuevas dentro del mundo de Deftones, sigue siendo un disco de metal alternativo con todos los elementos sensuales y directos de la música de Deftones, y al mismo tiempo logran sacar una colección de grandes canciones. Nuevamente, no es nada que no haya hecho Deftones antes, pero sí es Deftones dentro de su mejor versión. Continuando en la posición número 19, ya acercándonos muchos a los puestos altos, tengo el último trabajo de la agrupación The Last Dinner Party con su trabajo From the Pyre. ¡Qué disco tan entretenido! Aquí nos encontramos momentos del glam rock, de David Bowie setentero, a veces nos encontramos elementos del indie rock más sofisticado y floreado de artistas como Arcade Fire, para confeccionar una serie de canciones que es divertida y directa, al mismo tiempo que es intrincada y diversa. Pasando a la posición número 18, tengo el disco The Worm of the World del grupo o de la banda, voy a intentar pronunciarlo lo mejor que pueda, Krigsquad. Este proyecto es un black and death metal a lo Behemoth, pero avasallante, destructivo, de lo más violento que se puede encontrar dentro de este mundo, con esos pequeños elementos sinfónicos que le dan, y con una maestría en la construcción de canción, que lo hacen como un disco que fluye como un río sin ninguna oposición. Son solo 4 canciones, la más corta creo que es de 8 minutos, hay una que sobrepasa los 15 minutos, y es increíble cómo logran armar canciones tan bien pensadas, siendo tan extremadamente largas y no aburriendo en ningún momento. Brutal este trabajo, absolutamente brutal. Puesto número 17, seguimos hablando de Colombia y otra vez un grupo cuya vocalista es de Pasto y se radica en Bogotá, el nuevo trabajo de Buja 2030 llamado Iboga. Yo creo que yo hablé de Buja desde el momento en que sacaron su disco debut en algún momento hace tiempo en el canal, y me parece que aquí continúan con su sonido, un jazz rock donde el lenguaje de la guitarra es llevado a cabo por el saxofón, sumamente creativo, sumamente intrincado musicalmente, y este disco creo que es un poco más compacto en esa propuesta, es un disco más apretado, pero que al mismo tiempo reconoce todo lo mejor que sabe hacer de sí y entregarlo en una forma más compacta. Líricamente es también supremamente interesante, y bueno, nada más que consolida el nombre de Buja 2030. Tuve la fortuna de verlos en un Stereo Picnic, ya de hablar de ellos además anteriormente, y me alegra muchísimo de que continúen por este sonido. Pasando a la posición número 16, tengo el proyecto Digiroom, creo que se pronunciaría así, con su disco Under Tangled Silence. Más IDM del que más me gusta, pero este disco en particular recoge las mejores sensibilidades del IDM, pero al mismo tiempo las nutre de influencia clásica. Hay muchos elementos de música o de instrumentación clásica, particularmente cosas como cuerdas o pianos, y lo convierte en una escucha tranquila
relajante, al mismo tiempo que muy inquieta musicalmente. Este es un disco que escuché para leer, pero al mismo tiempo le presté atención y me generó la misma satisfacción. El puesto número 15, después de un trabajo de este Jrum, que creo que era un proyecto de Gran Bretaña, retornamos a Colombia para hablar de el proyecto de nombre Casiopea entre las ruinas del anfiteatro, con su trabajo Bien que se padece, mal que se disfruta. Qué impresión me dio este disco, la sorpresa que me llevó al escuchar un trabajo así me pareció brutal. Este es un disco de folk, pero el folk más raro, experimental, exploratorio, diverso, extraño, inquietante. Este es el avant folk de lo más curioso, de lo más enrevesado en su composición, de lo más enrevesado en su propuesta rítmica, de lo más enrevesado en su propuesta lírica. Un disco sumamente experimental, pero que lejos de incomodar, todo el tiempo te inquieta. Tremendo que se esté haciendo esto, un trabajo que me sorprendió muchísimo. Si mal no estoy, es también un trabajo debut, así que me sorprende que ya los músicos tengan estos miramentos exploratorios desde un mismísimo inicio. Continuando en el puesto 14, otro disco que dio mucho de qué hablar dentro del mundo del rock, que es el disco de Maruja o Maruja, con su disco Pain to Power. Es una banda que por fin lanza su disco de debut, habiendo venido de puros EPs que eran sumamente aclamados, y aquí consolidan por qué fueron tan aclamados. Ese es un disco de post-rock, pero lleno de letra, con momentos muy climáticos, con elementos muy yaceros. Creo que esto es algo que se da mucho dentro de estos grupos, que como este Maruja viene también un poco de ese grupo de Black Midi, como de la misma escena, y aunque algunos hacen música distinta, digamos, no por venir de la misma escena automáticamente significa que hagan la misma música, pero se puede emparejar ese espíritu artístico que tienen estos grupos. Líricamente también el llamamiento intelectual, político y al mismo tiempo personal que hace el vocalista, que me parece que es un gran trabajo, como declama lo que va cantando acá, me parece brutal. Así que nada, extremadamente satisfecho con el disco debut de una banda de la que se esperaba mucho y dio mucho. Puesto número 13, un disco que apenas vine a escuchar bien hacia el final del año, literalmente en la última semana de diciembre, porque me lo había perdido y qué bien que lo hice. Estoy hablando del disco, creo que es una banda de Estados Unidos, Crippling Alcoholism, con su disco Cam Girl. Crippling Alcoholism con Cam Girl. Esto es rock gótico, pero del más salvaje, del más crudo, del más intenso, con una producción como empantanada, abrasiva, pero que al mismo tiempo recoge toda esa melancolía y esa atmósfera romanticona y tristona del rock gótico. No esperaba que esa combinación diera tantos frutos, y bueno, sorprendido con un proyecto que recién conozco con este álbum. Continuando en la posición número 12, este es un proyecto de electrónica de Estados Unidos que ha dado mucho de qué hablar a lo largo de los últimos años, y lamentablemente, mea culpa, apenas los vengo a escuchar con este nuevo trabajo. Estoy hablando del álbum Tranquilizer del grupo Oneothrics Point Never. Este es el disco, uno de los discos, si no, bueno, yo creo que de los discos que escuché de electrónica, el más ambicioso. Aquí hay muchas cosas. Aquí hay progressive electronic, aquí hay mucho glitch, aquí hay mucho sampleo, hay muchos sonidos etéreos, atmosféricos, futuristas, misteriosos. La verdad que es un popurrí de muchas cosas, pero nunca se siente como un caos incontrolable o como una masa de sonidos aleatorios que no tienen absolutamente ningún sentido, que en algunos casos funciona, en muchas agrupaciones, en muchos proyectos artísticos. En este caso no, como que está todo contenido dentro de ese caos. Es un caos bastante contenido y controlado, y me parece que lo hacen con una maestría tremenda, o lo hacen, no creo que es el proyecto de una sola persona. Nuevamente, me da culpa por no haberlos conocido desde antes, y bueno, esto solamente me incita a revisar su catálogo previo. En la posición número 11, quiero hablar de uno de mis proyectos de música electrónica favoritos. Haciendo el mejor esfuerzo por pronunciar su nombre, Turquoise Death, ahí les dejaré el nombre en la descripción, con su disco Guardian. Este disco también, como algún otro que mencioné previamente, tiene mucho atmospheric drum and bass, con una construcción de canción además supremamente expansiva y creativa. Tiene muchos elementos progressive breaks, hay momentos más espaciales, hay canciones supremamente ambiciosas como la del final, que tiene 30 minutos, que va para todos lados. Es un disco bellísimo, con un ensamble de sintetizadores y de elementos que me parece que me cautivan y me cautivaron desde un momento, y es otro de esos discos que se puede escuchar dentro de los contextos más relajados, como al mismo tiempo, al prestarle atención, da mucho de sí. Precioso disco de música electrónica,
Y la verdad es que este grupo ha tenido varios trabajos que me han gustado. El año pasado también estuvo entre mis, o el año antepasado, 2024, también estuvo entre mis discos favoritos, el que publicaron ese año, y bueno, se está volviendo uno de mis grupos favoritos de electrónica. Entramos al top 10 que arranca con un disco que dentro del mundo del pop dejó muy buenos comentarios. Estoy hablando del disco Euxexua de AKA Twigs. Yo creo que a esas alturas los que se han metido al pop, y especialmente a los movimientos un tanto más experimentales del pop, más cerebro complejo del pop, han escuchado a AKA Twigs. Y me parece que este es un disco, de todos los grandes trabajos que tiene esta artista, me parece que este es uno de los que mejor logra combinar esos aspectos más de glitch pop, influenciados por quizás el Vespertine de Björk, más los elementos más poperos, más art poperos también, influenciados por muchos de estos artistas o de Arca, con la potencia emocional, con lo cautivante de la voz de esta chica, en una combinación de canciones que es excelsa, pero al mismo tiempo se siente muy bien como obra. Ella sacó otro álbum además, de alguna manera un remix de este disco, pero que le agregó canciones nuevas. Yo creo que que es el original, es superior, es sencillamente superior, y puede ser mi disco favorito de AKA Twigs. En la posición número 9, avanzando, volvemos a Latinoamérica y volvemos a Chile, porque Chile siempre saca música muy interesante y mucho rock muy interesante, y a pesar de que amé el disco de Candelabro, este fue mi disco favorito de Chile este año. Estoy hablando del disco La Brea de la agrupación GC Castle. Qué maravilla de álbum, lleno de jazz rock, momentos supremamente atmosféricos, una maestría en la construcción de intensidad, una emocionalidad desbordante de su vocalista que declama lo que dice. Me pareció brutal tanto en la construcción de sonido, el ensamble instrumental, lo intrincado que es, al mismo tiempo lo virulento y lo crudo que es también en muchos puntos emocionalmente. Un disco que me gustó por todos lados, en todo momento y en todo contexto. En el puesto número 8 volvemos al metal, particularmente para hablar de un grupo que también ha dado mucho de qué hablar en los últimos años y que a mí me parece que cada vez me sorprende más. Una banda que también estuvo entre mis discos favoritos, creo que fue el 2023, 2022, que sacaron su disco anterior. Estoy hablando de la banda Mesa, los italianos Mesa, con su disco The Spin. Este grupo hace un doom metal, gothic metal, pero de alguna manera increíble. Logran enganchar con una construcción de canción que te sabe tirar los ganchos para que atrapes, pero tiene tanto poder, tiene tanta creatividad, tiene elementos medio yaceros y tiene una vocalista, una chica que canta absolutamente precioso, con una melancolía, pero también con un desgarramiento emocional increíble. La verdad, esta banda está haciendo cosas tremendas y bueno, me alegra mucho de que continúen haciendo música. Puesto número 7, vamos a hablar del disco A Single Flower de la banda We Lost the Sea. Este es el otro disco de post-rock, pero muy distinto a las cosas adyacentes al post-rock de las que he hablado en la lista. Este disco es puramente instrumental y se dedica simple, llanamente, a crear atmósferas preciosas, a crear clímax extraordinarios. Te obliga a sentarte con paciencia para dar vueltas en este torbellino emocional que va para tantos lados. Ni una sola palabra se dice en este disco y sin embargo transmite como pocos. En el puesto número 6, uno de los discos de los que más se habló dentro del mundo del metal, con justa razón, de un grupo del cual se viene hablando muchísimo desde hace mucho tiempo, que es el disco Gold Star de la banda Imperial Triumphant. No voy a decir nada que no se haya dicho ya. Este es un disco disonante, devastador, caótico, intenso, violento, de lo mejor del death metal experimental, disonante, pero como cosa que muchos han destacado, y estoy de acuerdo, Imperial Triumphant aquí, sin sacrificar un ápice de esto que acabo de decir, logran hacer un disco un tanto más compacto, un disco un tanto más, entre 100 comillas, accesible dentro del contexto del sonido de Imperial Triumphant y de los géneros que desarrolla. A mí me parece que muestran que pueden hacer una colección de canciones muy interesante sin perder nada de su sonido característico. Avancemos, ya a punto de llegar al puesto más alto. En la posición número 5, las leyendas Swans con su disco Birthing. Bueno, la verdad es que hablar de un disco de 2 horas en un minuto es imposible.
Pero si ustedes conocen a Swans, especialmente la etapa reciente de Swans, hablando de los últimos 10, 12 años, saben que esta banda no es como para sentarse a tomar un café y escucharlo de manera ligera. Ya no es solo la duración, que es bastante, 2 horas, sino la forma en la que sientes que llegó el apocalipsis cuando llega un disco de Swans. Escuchar este álbum es escuchar el sonido mismo del apocalipsis, es sentir que te estás muriendo de a poco. Ese post-rock supremamente experimental con esas atmósferas que solo Swans es capaz de mostrar, a mí me parece que lo hacen una banda incomparable y que yo creo que, claro, alguien podría decir que el sonido de este disco es el mismo que ha venido teniendo en los últimos trabajos, pero a mí me parece que aquí logran presentarlo bajo un empaque directo y recogiendo las mejores sensibilidades de lo que ellos mejor saben hacer. Impresionante, como es lo menos que se puede esperar de un disco de Swans. En la posición número 4, ya estamos a punto de llegar al top, vamos a hablar del proyecto de black metal Sour con su disco Amidst the Ruins. Ese es el black metal más atmosférico, pero con todos los elementos de pagan metal que le dan esa ala tan preciosista a un disco que lo terminan convirtiendo en un trabajo que dentro de su atmósfera es todo lo brutal, todo lo violento, todo lo salvaje, todo lo gélido y lo crudo del black metal, pero con esos elementos preciosistas que lo vuelven también un disco bellísimo. Es un disco que es tan brutal como bello y es un disco que creo, a mi juicio, es lo mejor que ha hecho Sour. Creo que casi que desde su debut o por ahí desde sus primeros trabajos, y es sin duda, yo creo que a estas alturas es mi disco favorito del proyecto. En el puesto número 3, yo creo que fue uno de los discos, si no el disco de metal más discutido dentro del mundo de la crítica. Pero Death Heaven, con Lonely People with Power. Death Heaven, leyenda del Black Gaze, sacó discos, particularmente su disco anterior, que creo que es del 2021, donde jugaron mucho con el shoegaze, que es un sonido que siempre ha estado en Death Heaven. Pues no fue un desvío absoluto, porque el Black Gaze tiene shoegaze. Y aquí no solo vuelven a hacer Black Gaze, sino que vuelven a hacer el mejor Black Gaze que ha hecho Death Heaven y del mejor Black Gaze que se puede hacer en general en este género. Precioso álbum, violento, construido de una forma impecable y bueno, me sorprende que a esas alturas logren hacer algo que no solo lo reivindica a sí mismos como probablemente, creo que sin duda la banda quizás más importante dentro de la historia del Black Gaze, ya no solo por historia sino por presente también. En el puesto número 2, uno de mis ídolos recientes de hip hop, Billy Wood. Dead man shoes, double day to rock 'em. Slip 'em on smooth, they gon' fit, no problem, they always do. It's like they were made for your 2 feet. Kids laid out in the streets, no kicks. Billy Woods con su disco Gollywog. Hablar de Billy Woods es hablar de un tipo que no se puede equivocar. Año tras año, colaboración tras colaboración, saca discos increíbles. Puede sacar 1 o 2 discos, hasta un ritmo en el que saca 1 o 2 discos por año y cada uno es mejor que el anterior, parece. O al menos nunca pierde su esencia. Esa ala misteriosa se mantiene, esos aspectos ultra experimentales de su hip hop están, pero aquí puestos al servicio de un hip hop más abstracto. A mí me parece que este disco se defiende más como colección de canciones, pero con de cierta manera, una temática única en torno al horror. Me parece que ese es un giro que no es extraño dentro de la carrera de Billy Woods, pero aquí profundiza mucho en ello. El misterio, el terror, la inquietud que generan cada uno de estos trabajos, los samples, el arreglo tan exquisito y precioso de producción, lo terminan convirtiendo en un disco sumamente cautivante, pero intenso. Y bueno, y el flow de Billy Woods, que básicamente no solo es ultra creativo a nivel lírico, sino que básicamente como declama estas líneas, prácticamente llegando a un spoken word, pero con la fuerza del mensaje que está detrás de lo que dice. Me parece que, wow, hacen que Billy Woods, no sé, Billy Woods ya ha tenido discos que han sido mis favoritos del año y al parecer va a continuar así, no solo en sus proyectos paralelos, sino en su proyecto solista como Billy Woods. Y con esto llegamos a mi disco favorito. Un disco desde que lo escuché, me di cuenta que era muy difícil que bajara al puesto número 1 y nunca bajó. For every moment in present, I don't need a reverend or a reference to heaven. I'm making out this dark place when I'm in a hard state, but I wanna show your love as a minute. Estoy hablando del disco The Only Dust Remains
del proyecto Backwash. Backwash venía siendo un hip hop experimental, intrincado, muy industrial, muy agresivo, con influencias incluso casi metaleras, y aquí logra hacer un disco que adquiere una sensibilidad dentro del proyecto de Backwash mucho más sensible, mucho más sutil en la construcción de atmósferas, mucho más sutil en la construcción de melodías. Aquí me parece que ya la furia, aunque se mantiene, pero ya fue explotada en trabajos anteriores, y aquí dijo como, bueno, ¿cómo orientamos esa energía y esa furia a un disco que es sumamente personal, a su vez que es intrincado políticamente, social y culturalmente bien pensado, pero dentro de una propuesta artística más orientada al hip hop consciente, a los elementos más sutiles y experimentales? Eso puede estar muy en paralelo con el disco de Billy Woods, y logran hacer un disco que me parece que fluye como pocos. Me parece que tiene una sensibilidad muy detallada, y bueno, me cautivó desde el momento 1 hasta el minuto final. Así que bueno, eso es todo. Esos fueron mis 50 discos favoritos del año. Díganme cuáles fueron los suyos. Si llegaron hasta acá, les agradezco. Ya no prometo que voy a seguir subiendo videos, no lo sé, quizás muy esporádicamente, quizás 1 al año, quizás 2 al año, quizás 10 al año, no lo sé. Veremos qué para el futuro. Les dejo en la descripción un link a mis discos, al Topster con mis discos favoritos del año pasado, del 2025, y también les debía mis discos favoritos del año 2024, también se los dejo en un link. Y díganme ustedes qué les parece, qué les pareció el año en música, cuáles fueron sus discos favoritos, sus discos favoritos, sus 3 discos favoritos, sus 10, sus 20, sus 100 discos favoritos, lo que quieran decirme. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por ver el canal, a pesar de que ya prácticamente no es un canal, muy apreciado. Y nos vemos la próxima. Hasta luego.